Estamos acompañados hoy con el famoso escritor y amigo además, Villegas Oramí, Alfredo Villegas Oramí, y acaba de hacer una presentación de un libro que fue ganador en el Teatro Solís, te dieron el primer premio, ¿no es cierto?, muy merecido por ese libro, Sin ella nada. Bueno, sí, fue una emoción muy grande. Cuando me anunciaron, estaba en Perú en ese momento, estábamos en la Feria del Libro de Miraflores con Rocío, cuando me llegó un correo electrónico diciendo que me otorgaban el primer premio nacional de literatura con Sin ella nada en la categoría Poesía Inédita. Y bueno, es como dije hoy, lo tomo como no haber llegado a ningún lado, no lo desmerezco, sino que al revés, considero que es un compromiso muy grande para cómo uno sigue después de esto. O sea, no me envanece el premio, sino que me compromete justamente cada vez más con esa pasión que me hace vivir cada mañana cuando me levanto, que es la poesía, la literatura. La verdad, tantos libros, 16, 17 de poesía, 3 ensayos, ¿no? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto? Sí, mucho, realmente mucho, pero bueno, empecé muy chico, empecé escribiendo con 14 años y bueno, justamente el año pasado fueron 45 años, creo, de la edición de mi primer libro de poemas, que fue Sombras del Silencio, y de ahí vino un periodo de tiempo donde empecé a participar en distintos talleres y con performance que no se llamaban performance, eran presentaciones en galerías de arte en Buenos Aires con 17, 18, 19 años, hasta que me fui a vivir al campo, a Santa Fe, y ahí hubo un periodo, desde 1978 a 1998, fueron 20 años donde no escribí. Pero como dijo un amigo mío, tú no escribiste en papel, pero lo fuiste escribiendo por adentro, porque a partir del 98 en adelante fue como una especie de catarata, y bueno, justamente por esos quiebres, yo no sé por qué cosa, escribo mucho más desde el dolor que desde la felicidad. Si bien tengo poemas de amor escritos, tengo poemas dedicados a Rocío. En Montevideo al Sur hay un poema que es un soneto que se llama Una mujer, que tal vez es de los poemas de amor más fuertes que he escrito, más importante. Uno no se detiene a pensar cuando es feliz, por qué es feliz, pero uno se detiene a pensar cuando las cosas no salen bien o está sufriendo un dolor, el porqué de ese dolor, y ahí es donde esa reflexión, en mi caso, me lleva a escribir, no como catarsis, sino como necesidad de expresar lo que no puedo expresar de otra manera. ¿Qué tanto en ti, digamos, se afincaron los poemas de Alejandra Pizarnik? Yo no creo escribir como Alejandra Pizarnik, ni quisiera hacerlo. Creo que, como bien dijo Valentín Trujillo en su presentación, o dijo Cristina Piña, que es la estudiosa y la antóloga más importante de Alejandra, se generó un diálogo desde estéticas distintas en la poesía. Ella me marcó, como me han marcado muchos otros poetas, como me marcó los endecasílabos de Borges, como me marcó la poesía de Álvaro Figueredo, que comenté yo justamente hoy. O sea, uno es los poetas que han escrito, ¿no? O narradores, que algunos han escrito desde la poesía, o sea, desde la inspiración de la narrativa, se han convertido en poemas, porque han surgido cosas, palabras que te han marcado. Pero creo que justamente, bueno, a mí lo que me impresiona de ella es la síntesis de la palabra. O sea, lo que me identifico con ella es en la búsqueda desesperada de la palabra que diga mucho más que lo que dice la palabra. O sea, no llenar de palabras un concepto, sino a partir de una palabra o de muy pocas palabras poder decir un abanico de cosas importantes. Entonces creo que eso lo enriquece y le da valor, y por eso me encanta por a veces inventar alguna palabra como para generar esa expresión de lo inexpresable, ¿no? O sea, como por ejemplo soledumbre.
O sea, que es una palabra que inventé y me gusta. Y bueno, es un poco la costumbre por la soledad, ¿no? O sea, esa soledumbre, o acariñarte, o sea, que es acariciarte con cariño. O sea, no son cosas complejas, pero que sorprenden. Cuando uno lo ve, se sorprende frente a eso. Y creo que es una forma justamente de esa búsqueda de lo que no podemos decir, porque evidentemente hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Y creo que mi vocación por la poesía es justamente tratar de lograr cómo expresar con ciertas imágenes que no son comunes, porque creo que justamente decir que una rosa es roja, una rosa es bella, es decir algo que ya se ha dicho muy bien en su momento y no hay ninguna creatividad en volver a repetirlo. Entonces, ¿y qué dirías en ese caso? No sé, en este momento no sé qué diría. No nombraría. Te sorprendí. No, sí, totalmente. No nombraría la rosa, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que después de que se dijo, un poeta argentino en los años 40 habló de la rosa blindada. O sea, una rosa blindada es una rosa como protegida, una rosa incorruptible desde afuera. Creo que después de esa metáfora es muy difícil encontrarle a la rosa una metáfora mejor. Por lo tanto... No la había escuchado. Eso González Tuñón, incluso se hizo una revista literaria importantísima en Argentina que era justamente La Rosa Blindada. Entonces creo que es muy difícil, pero justamente ahí está la búsqueda. O sea, o me conformo con el lugar común, con lo que generalmente se puede comprender con facilidad, y creo que no, creo que el camino de la poesía es un camino de búsqueda. A mí me encanta cuando leo poetas que merece más de una lectura lo que están diciendo, porque no se comprende a primera. Y no hablo de hermetismo, ni hablo de usar cosas crípticas o locuras, sino de esas búsquedas con sentido que uno tiene que intentar de descubrirlo. Y creo que ahí se da el acto más importante entre el lector y el autor. Camino con un recorrido largo, no en tiempo, digamos, en edad, pero sí recorrido en hechos, no tanto que transitaste y naciste en Argentina, luego estuviste en el campo, en Argentina igualmente, hasta que llegaste al Uruguay y a este lugar donde es como que en cierta forma renaciste. Totalmente porque yo vine a Uruguay desde Misiones, tal vez en uno de los momentos más difíciles de mi vida, por cuestiones personales muy hondas, desde una enfermedad difícil que pude sobrellevar y cuestiones de rupturas importantes en mi familia y en mi espíritu. Como yo le digo a Rocío, y por ahí una confesión pública, ella cuando me conoció fue la que juntó los pedazos de mí. Y sí, evidentemente el cambio de paisaje, llegar a Montevideo primero y después a Maldonado, a Punta del Este, fueron tal vez el bálsamo necesario para ir reconstruyéndome y volver a la poesía con mucho ímpetu, ¿no? O sea que creo que sí, este es un lugar privilegiado en donde la vida es compleja, no es el lugar así que uno dice todo espectacular, porque tiene sus cosas en donde hay que pelearla día a día y hay gente que la lucha mucho y bueno, el tema es justamente poder estar acompañando ese proceso. Pero sí, Uruguay me calmó los nervios muchísimo, en una Argentina que entró en una especie de locura feroz a partir del 2005, que fue el año que yo me vine a vivir acá. Entonces sí, creo que me ha ayudado mucho a mi reconstrucción personal, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Alfredo Villegas Oromi.